Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a mi canal de YouTube y el día de hoy tengo un video muy especial también con una invitada que quiero mucho y que fue una gran maestra para mí, la doctora Sandra Altamirano, donde pude charlar con ella sobre el diseño editorial y cómo aplicarlo a proyectos estudiantiles y espero que este video te guste. No, te decía que ¿qué les pudieras tú recomendar pues, a los estudiantes de diseño industrial para presentar mejor sus proyectos en la cuestión editorial? Más que nada porque, pues obviamente, el mundo editorial es algo que hay que saberlo y que hay que saber cómo presentar sus propuestas. ¿Qué pueden hacer ellos o qué es lo que tú les recomiendas? Así como tus puntos más General. importantes. Sí. Mira, siempre es importante en primera instancia conocer el material que vas a estar, o sea, con el que vas a estar trabajando en tu diseño, ¿verdad? O sea, es importante ahí pensar, por ejemplo, qué tipo de fotografías vas a estar usando, qué tanto texto vas a estar usando, ¿sí? Qué formato tienen las fotografías, si son horizontales, si son verticales. Eso para iniciar, para pensar en el formato y en el tamaño que van a estar usando. Por otro lado, también es importante pensar en pues ya las cuestiones de tipografía, por ejemplo. ¿Qué tipo de letra voy a estar utilizando? Dependiendo también de a quién me estoy dirigiendo, porque la tipografía también tiene que ver con el mercado meta, ¿verdad? Eso es fundamental, o sea, conocer más o menos a nuestro mercado no más o menos, estudiarlo bien para saber cómo le puedes llegar y cómo la tipografía puede comunicarles de la mejor manera. Por otro lado, también los colores, o sea, también dependiendo de nuestro mercado meta, qué tipo de colores son los que puedo utilizar, ¿verdad? También dependiendo de mi temática. Por ejemplo, si es un mercado para niños, pues los colores son un poco más vivos, son más divertidos. Si es un mercado más para adultos, ¿verdad? Pues son colores más sobrios los que tengo que estar utilizando, ¿no? Ahora, también, por otro lado, volviendo al formato, es importante ver qué tamaño tiene mi publicación para definir la estructura, qué retícula voy a estar utilizando, cuántas columnas voy a utilizar dependiendo de mi formato. Siempre pensando al crear un producto editorial en las reglas de legibilidad. O sea, un punto importante, la columna no puede ser demasiado estrecha porque entonces el lector va a estar pues leyendo con poca fluidez, no va a ser igual su fluidez estar cambiando constantemente una línea, ¿no? Igual si es un documento muy ancho y no tiene columnas, pues también, o sea, va a ser difícil cambiar de línea y encontrar el comienzo de la línea siguiente. Ese es un punto importante también, conocer cuántas columnas voy a estar utilizando a la hora de construir mi composición, ¿no? Ese es un punto así también bien importante. Hay una regla que dice que más o menos son unas 7 palabras como mínimo las que debe de tener un ancho de columna, por ejemplo, incluyendo conjunciones, proposiciones, artículos, ¿sí? Y como máximo 15 o 20, ¿sí? Entonces, ese es más o menos lo que podemos nosotros pensar a la hora de la construcción de una retícula y también, por ejemplo, en el tamaño tipográfico, en un cuerpo de texto, que es parte de la regla de legibilidad, ¿no? En un cuerpo entre 10 y 12 puntos es lo recomendado, ¿sí? 10 puntos para un tipo de palo seco, por ejemplo, que tienen el cuerpo más grande, 12 puntos para un tipo romano, que tienen el cuerpo más pequeño, más delgado, más delicadito. Sí, entonces ahí tenemos nosotros que definir también eso, ¿verdad? O sea, ver
en ese sentido, también, o sea, que se adapte nuestro ancho de columna a esa parte de lo que viene siendo el tamaño tipográfico del cuerpo, ¿verdad? Eso es así a grandes rasgos, ¿verdad? Elementos que les pueden ayudar a mejorar sus proyectos o hacerlos de una manera equilibrada. Ok, Sandra. Oye, y luego algo que yo he visto que sucede al momento de que mis estudiantes me muestran sus trabajos, es que obviamente pues estamos hablando de dos realidades. Sí. Tú das clase para diseño gráfico, yo doy clase para chicos de diseño industrial, pero a veces cuando ellos, por ejemplo, cuando ellos no tienen como que, no sé, como que no tienen como que muchas herramientas pensando en el diseño estructural, o sea, al momento de presentar por ejemplo, quieren hacer un póster o algo, a veces quieren usar mucho la imagen, por ejemplo, quieren mostrar más el producto, Sí. y también mostrar mucha parte del proceso el proceso creativo, por así decirlo. Entonces a veces esto se vuelve un poquito saturado. ¿Cómo tú le pudieras o sea, recomendar a estos alumnos, o en general a las personas que tienen que mostrar más el producto, sobre qué irse enfocando? ¿Qué pueden resaltar? O sea, como por ejemplo, si quieren hacer un póster pequeño entre eso, y qué es lo que pudieran ellos como que más que nada como que decir, ok, tengo esto, ¿qué puedo hacer al momento de hacer la retícula? Vaya. Ok, como comentaba al inicio, nosotros tenemos que conocer bien la información que vamos a estar utilizando. Entonces, si lo que se requiere es que se muestre más la imagen, pues tendríamos entonces también que ver eso en función del formato. O sea, por ejemplo, a lo mejor mi imagen es horizontal, bueno, pues entonces mi producto editorial, mi composición tendría que estar en horizontal. Si es vertical, bueno, pues entonces lo muestro en vertical. Ahora, si tienen que estar mostrando procesos, o sea, su proceso creativo, pues una recomendación sería que utilizaran infografía. Sí, o sea, la infografía es un recurso muy bueno, sí, tanto didáctico como también informativo, que les puede ayudar bastante en cuestión de estar mostrando cómo es que van avanzando en su proceso de creación y cómo esto les puede ir mostrando a las personas cada paso que están haciendo y cómo lo pueden reproducir si acaso fuera algo que quieren que otras personas aprendan de ellos, o sea, una instrucción, o si simplemente es nada más para mostrarlo, pues puede ser también, o sea, pueden de esa manera mostrar el proceso, ¿verdad? Con imagen, pero aquí lo que predomina es la imagen. También hay texto, pero el texto es más corto. La imagen es la que ilustra muy bien los procesos. Entonces, si ellos necesitan eso, el recurso de la infografía es excelente. Y en el uso de la infografía, ¿qué recomendaciones generales en estructuras desde el enfoque del diseño gráfico crees que son más importantes? Desde mi punto de vista, yo he aprendido con ellos, bueno, a veces es normal decírselo como maestra, bueno, egresada de diseño gráfico, con la maestría y con todo lo que yo he aprendido, pues tanto de ti como de otros maestros. Por lo normal, lo clásico que siempre se nos dice y se nos queda aquí en la cabeza, no más de 3 infografías. Pero el nuevo uso de las infografías, o lo clásico que escuchan ellos todo el tiempo, pues ve las infografías que hay en internet y haz una parecida, ¿no? Pero muchas de esas infografías tienen más de 10 tipografías, los iconos a veces ni se parecen. Entonces, ¿qué recomendaciones sería por lo mejor para una infografía que realmente
ya teniendo con el supuesto de que ya tienen toda, bueno, obviamente ellos en teoría todos los estudiantes de esta carrera hacen un proceso de investigación, pero Sí. ¿qué reglas sería como que fundamentales Sí. en la cuestión de la estructura de una infografía? Es esto, porque a veces una infografía, me ha tocado ver alumnos que me dicen, es que yo hice de mi proceso hice una infografía de 1,5 metros, y yo, ok, le digo 1,5 metros, ¿por cuánto? Y me dicen, no, pues por 90, y yo, pues, a verla, y veo, y está saturadísimo de texto. O a veces otros dicen, yo la hice de 800 por 600 píxeles. Ajá. Ok, está bien. Y otro dice, yo la hice tabloide. Ok, pero ¿cuál es lo característico de las infografías desde el lado del diseño gráfico para que ellos conozcan esa parte, ¿no? Pues mira, depende mucho del medio en el cual se va a reproducir. O sea, porque existe existe la infografía animada y existe también la infografía impresa, ¿verdad? Okay. Entonces, depende para qué medio va. No hay como que una regla específica del tamaño que debe tener una infografía. También depende mucho de toda la información que va a traer la infografía. A lo mejor trae poca información y no necesita ser tan grande. A lo mejor también es una infografía que es, pues no sé, es una infografía a lo mejor de mapa de algún lugar, ¿verdad? Algún espacio, como aquellas que ves en un folleto de un parque de diversiones, por ejemplo. Y entonces resulta que es una infografía muchísimo más grande, ¿sí? Entonces, ahí ya depende del medio al cual se va a llevar. Por otro lado, es importante la jerarquización, ¿sí? O sea, la jerarquización de elementos. ¿Qué elementos son más relevantes, cuáles son menos relevantes y qué tamaño es el que le voy a dar a la infografía? Sí debe tener un estilo tipográfico, una tipografía específica, pero hay que recordar que la regla de legibilidad te dice no más de 3 fuentes. ¿A qué nos referimos con la fuente? La fuente habla del tipo, habla del estilo y habla del tamaño. Entonces, estamos hablando de que, por ejemplo, si yo estoy usando Helvética 12 puntos, regular, esa es una fuente. Si estamos, tenemos a lo mejor otra vez es Helvética, pero es bold y es 12 puntos, esa es otra fuente, ¿sí? Okay. Entonces, tenemos que definir muy bien la cuestión de las fuentes y lo más recomendado, pues, es que se utilice una misma familia tipográfica, ¿sí? A lo mejor de pronto puedes utilizar para lo que es el título, ¿verdad? Pues otra fuente, no pasa nada, pero para los otros elementos que vas a estar determinando, como por ejemplo, no sé, la descripción de cada icono, o sea, qué es lo que significa cada icono y para que la gente lo ubique dentro de mi infografía, bueno, pues ahí sí ir estableciendo jerarquías y entonces ya definir qué tipografías, qué fuentes, ¿verdad? Con su estilo y con su tamaño son las más recomendadas en cada uno de los casos, ¿sí? Llevándonos siempre, como te digo, la tipografía a partir de jerarquías. La estructuración en general, pues ya depende obviamente de qué tanta información, como te digo, se requiere, ¿verdad? Pero lo primero es hacer como un plan, un boceto, ¿verdad? Pero además del boceto de las ilustraciones, tenemos que pensar en ese acomodo, en esa organización de los elementos y en cómo los vamos a presentar. Y ahí es en donde entra la parte de la estructuración y de la jerarquización de los elementos, ¿verdad? Ok, ya tocaste un punto que siempre yo lo menciono con mis alumnos, que es la jerarquía visual. Entonces yo, en la jerarquía visual, yo lo que hago es explicarles que el orden de los factores, aunque en matemática dice, el orden de los factores no altera el producto, a veces en el diseño creo que sí altera el producto, o sea, sí altera el producto o la intención del producto, por así decirlo.
si no hay un cuidado en la jerarquía visual de lo que tengamos, a veces podemos llevar al alumno a que informe otra cosa que a lo mejor, no sé, por ejemplo, ahorita en tiempos de pandemia, lo que está pasando al momento de, por ejemplo, comunicar la información de quédate en casa, ¿no? Entonces, a veces alguien puede decir quédate en casa y está promocionando un refresco que es de una marca conocida, y sabemos que esa marca pues, representa a la familia, ¿no? Entonces, le ponen más peso a la imagen, a esto, al otro, y el quédate en casa queda muy pequeño. O sea, esa jerarquía visual, sí. Acá no es como un término tan usual, por así decirlo. Y yo siempre también les hablo de la lectura visual. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando, creo que una de las cosas que más se me quedó fue precisamente la lectura visual. Y hay algo que yo he descubierto, pero igual y tú me desmientes ahorita, que es la lectura en Z. O sea, la lectura en Z creo que es básica en todo, o sea, nos lleva como lee el ser humano, y yo he identificado por lo que he leído y también, que más que nada en los países como de habla hispana, en los países que hablamos español, algún tipo, el inglés normal, por así decirlo, leemos de izquierda a derecha. Así es. Pero en otros países, por ejemplo, los asiáticos, egipcios, todo eso, algunos leen de arriba a abajo o de derecha a izquierda, empezando por la última línea. Entonces, esta jerarquía y todos estos medios de información que hay, que lo que hay alrededor, lo que es mangas, escritos, todo eso, como que a veces llena la cabeza de muchas cuestiones visuales. Volviendo al tema de la jerarquía y la comunicación visual. En tus palabras y en tu experiencia, ¿qué es lo más notable en esta cuestión? O sea, ¿aplica la lectura en Z? ¿Aplica lo que te digo yo de ordenar visualmente título, subtítulo, el encabezado, la descripción y todo eso? ¿Qué orden, pues, qué orden o qué reglas han cambiado desde que yo, por ejemplo, empecé a dar clase hace 3 años, 4 años? Yo tomé mis clases hace unos 6 años, 7 años, no sé, ya no sé cuántos. ¿Qué hay ahorita que esté sucediendo allá en el mundo gráfico? ¿Qué tanto está ahorita como que ahorita está más al día, ¿no? O sea, ahorita ha tenido que evolucionar en menos de un mes, ha tenido que reevolucionar y reinventarse, creo yo. Pues mira, en la cuestión de la manera en que leemos, el diseño editorial sigue siendo igual. O sea, definitivamente leemos en la cultura occidental de arriba a abajo y de izquierda a derecha, o sea, la lectura en Z que tú mencionas. En la cultura oriental es totalmente diferente, pero bueno, también sabemos que el diseño editorial es cultural, o sea, también tenemos siempre que estar pensando en ese mercado al cual estamos dirigiéndonos. Definitivamente tenemos que estructurar la información de esa manera, pero también es importante saber que hay una estrategia a la hora de presentar la información para llevar o guiar al ojo por un camino, ¿sí? O sea, la manera en que el ojo lee naturalmente es así, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, pero nosotros diseñadores también podemos crear estrategias para hacer ciertas zonas, como se le llama, zonas activas y zonas pasivas, ¿sí? Entonces, esas zonas activas son las que van a tener una mayor jerarquía y esas zonas pasivas son las que van a tener una menor jerarquía. No quiere decir que no se van a leer las zonas pasivas, más bien quiere decir que se está guiando al ojo para que dé una lectura completa, rápida, casi instantánea, y posteriormente se le lleve otra vez a la entrada del artículo o de la publicación en general que estés haciendo para poder leer completa toda la información. Entonces, es en función de eso, o sea, las zonas activas y pasivas tienen relación con la jerarquización.
Puede ser jerarquización tipográfica, puede ser en función de la gama cromática, puede ser también en función de las imágenes o de lo tipográfico. Entonces, o sea, en cuestión del cuerpo, ¿no? Del cuerpo de la nota. Okay. ¿Sí? Entonces, ahí ya es ver cuál es la estrategia, cuál es tu estrategia como diseñador, cómo quieres que se dé la lectura de tus páginas, ¿sí? En publicidad es, pues, tiene relación, ¿verdad? Pero hay diferentes estrategias. Y ahora también, por ejemplo, en lo que viene siendo la lectura en digital, pues también tenemos muchos otros aspectos importantes que tienen que ver también con el marketing digital, por ejemplo. O sea, ¿de qué manera jerarquizo también para que el anuncio que me sale ahí no me obstaculice la lectura de algo que yo quiero, o cómo complemento los elementos, porque sabemos que ahorita ya hay demasiado movimiento en en una pantalla, ¿no? En los medios digitales. Entonces, sí, definitivamente hay cosas que han cambiado, aunque se siguen adaptando obviamente a lo tradicional, y que poco a poco va moviéndose hacia una cultura de lectura digital mucho más dinámica, ¿verdad? Okay. Sí, sí, porque pues esto es importante, y te digo, me he topado con esto en estos últimos días, que a veces como que se nos olvida mencionarles, se nos olvida porque a veces lo hacemos en automático, pues mencionarles esa parte de la comunicación, más bien no es ni siquiera la no verbal, o sea, la comunicación de alguna forma enfocada a ciertos puntos para que la gente o el público al que esperamos impactar con esto que estamos haciendo, pues se lleve esas cosas y se lleve las acciones que son necesarias. O sea, darle, por ejemplo, decirle, en algún punto colocamos, aquí vas a dar clic a esto, pero tienes que haber leído el punto tal, y de ahí tenemos que unirlo para que lo lea. Entonces, eso a veces creo que en general se nos está olvidando como mencionarlo. Y eso creo que a veces ahorita les está generando o les puede generar a los estudiantes, o sea, alguna cuestión de pensar que no están ejecutando algo que sea vendible. Es normal que ahorita esté esta situación, y más porque ahorita estamos en un entorno digital. O sea, ahorita creo que en este momento el entorno digital es el que tenemos que entender, y tenemos que adaptarnos a él. Claro. Y adaptarnos también pensando en que vamos a salir de este entorno, vamos a regresar normal a lo que estamos haciendo, pero ya no podemos abandonar esta área porque ya se están ligando completamente. Ahora sí estamos como se debiera pensar, ¿no? O sea, esta cuestión. Así es. Y, por ejemplo, pensando en que en el diseño, en el poder de diseño editorial. El poder de diseño editorial tiene mucho peso, pero a veces se le olvida darle su título, ¿no? Darle su título al diseño editorial. Y todos decimos que es diseño visual, ¿sí? Y ahorita, ¿qué me está sucediendo? O qué he notado, que están usando muchos slangs, o por así decirlo, las palabras como que ahorita queremos explicarle a la gente lo que hacemos, y usamos palabras diferentes. Entonces, por ejemplo, ¿qué diferencias hay, por ejemplo, entre las clásicas palabras normal de esto, de decirle a una persona, me vas a hacer un flyer, me vas a hacer un póster, quiero que me hagas un brochure? ¿Cómo se definen estas palabras ahorita, más que nada en esta situación? O sea, porque la diferencia que encuentras en palabras. La diferencia que yo le encuentro en palabras es el idioma. O sea, tendemos mucho a decir las palabras en inglés cuando tenemos exactamente lo mismo en español, ¿no? Es como decirle naming al nombre de una marca. O sea,
Es simplemente que se hacen modas, ¿no? De términos entre diseñadores y por decirlo en inglés, pues ya parece que es lo máximo. Pues no, o sea, definitivamente el brochure es un folleto y el flyer es el volante, o sea, pues el mismo término lo dice, ¿no? O sea, si lo buscas, es eso, ¿no? Entonces, no hay una diferencia muy grande, simplemente es que de pronto también, por ejemplo, pues voy a hacer un flyer para medios electrónicos, que ahí sí muchas veces sí hay diferencia porque pues hay que pensar en el píxel, hay que pensar en la resolución, hay que pensar en formato, que es diferente a lo que a lo mejor voy a llevar a una imprenta y lo voy a repartir de otra manera, ¿no? Lo voy a distribuir de otra manera. Lo mismo también en el brochure, pues igual, o sea, el brochure, el folleto, también, o sea, podemos hacer a lo mejor un brochure en digital que va a tener cierto formato, cierto tamaño, ciertos aspectos técnicos, y otro que va a ser a lo mejor para impresos, que también la solución va a ser diferente. Pero realmente me parece que es más una cuestión de idioma, de moda, que es lo mismo que, como te comento, pasa mucho en identidad al decirle al nombre de la marca naming, y al decir también branding, ¿no? Al manejo de la marca. Entonces, son términos que aquí al norte, pues, gusta mucho a la cultura, ¿no? Decirlo en inglés. Hay otra cosa que yo siempre, que es un dicho, que dice el fin justifica los medios, pero Ajá. he encontrado que ahorita sí el fin justifica los medios, o sea, tenemos que pensar muy bien la finalidad, creo yo, de lo que queremos comunicarle y entender cuál va a ser el medio adecuado de comunicación. Entonces, Claro. ahorita, ya creo que ahorita en estos momentos el diseño, la palabra diseño ya está abarcando mucho, o sea, ya no es nada más el diseño de esto, el diseño del otro y ahorita, porque todos somos diseñadores en diferentes áreas. Eso es lo bonito de nuestra carrera. Sí. Pero ahorita todos, así como nos metieron a todos en cuarentena, ahorita todos nos encasquetaron en diseño. Ahora todos tenemos que hacer diseño para medios audiovisuales, para blogs, para redes, para esto. Y pareciera como que ahorita el diseño se amplió y nada más se quedó como en esto, ¿no? En la pantalla, en un programa de edición como ilustrador, todo esto. Pero, ¿qué puedes tú ahorita o qué has aprendido en las últimas semanas con todo esto de la función que tenemos como diseñadores y de ese potencial que a veces no es tomado en cuenta? Porque me tocó, entre las cosas de esto, hay cosas que duelen a veces escuchar y una de las cosas que me ha dolido escuchar en estos últimos meses es que sigan teniendo la mala idea los papás de que el diseño gráfico no les va a dejar, o sea, que no les va a dejar. Y es bien curioso ver que las chambas, ahorita las primeras chambas que se van consiguiendo de cualquier lado del diseño, o sea, ya no es tanto ni el diseño gráfico o industrial, sea precisamente algo del diseño gráfico y que después ya les da ese saltote para ir a una oportunidad de diseño industrial. ¿Pero qué has aprendido tú? Yo he aprendido muchísimo ahorita o sea, he aprendido muchísimo de la palabra de diseño de nuestra función. Ser reflexivo, ¿no? Entonces, con toda tu experiencia que tú tienes y pues todo lo que lo que eres como investigadora, maestra, responsable, ex coordinadora de carrera de licenciatura, o sea, ¿qué ha sido de todo eso, de toda experiencia de todos tus años, así? ¿Cómo se trasladó todo esto a agarrar ahorita el boom que nos sucedió ahorita? La pandemia nos puso en crisis a todos. Entonces, ¿qué significado tiene para ti ahora diseño? Mira, yo creo que para gente que me conoce como tú y bueno, en general, siempre yo les he dicho todo es diseño, ¿no?
estamos rodeados de diseño, o sea, el diseño está en todas partes, o sea, definitivamente, todo es diseño, ¿sí? En cualquier parte donde tú te pares vas a encontrar diseño. Entonces, la pandemia lo ha puesto en evidencia, ¿sí? Pero es algo que ya yo de alguna manera lo tenía consciente, ¿sí? También por el hecho, por ejemplo, de que pues tengo un doctorado en educación con acentuación en tecnología educativa, ¿no? Entonces, sabemos que el diseño tiene mucho que dar, ¿sí? No se queda en lo impreso, al contrario, ahora con los medios digitales, el diseño se expande muchísimo más, ¿sí? Era evidente que la educación en algún momento tenía que trasladarse a lo digital y definitivamente el diseño gráfico está inmerso en eso, ¿sí? O sea, desde la creación de material didáctico a partir del diseño, ¿sí? Desde los mismos materiales en general, las mismas plataformas que son las que le dan soporte a toda la educación digital, ¿sí? Llevan diseño. Obviamente estamos en unión, ¿verdad?, con otras profesiones que son necesarias, ¿sí? Pero el diseño está ahí, ¿sí? Si no hay diseño, definitivamente no sería entendible, no sería usables muchas plataformas, no podríamos navegar de la misma manera, no sería tan, ¿cómo te diré? O sea, no sería tan clara la información, ¿sí? El diseño te lleva a esa claridad, te lleva a esa intuición, como se puede decir, de que sea amigable una estructura, de que sea fácil de entender. Entonces, el diseño va a existir toda la vida. O sea, eso a mí no me queda duda. De manera digital, a lo mejor lo impreso va siendo menor cada vez, pero sí, o sea, y la pandemia, como te digo, lo ha puesto en evidencia. Sí, ha puesto en evidencia todo esto que ya se venía diciendo mucho tiempo atrás, que no te va a dejar el diseño, ¿cómo no? Si está en todo. Cada vez se necesita más del diseño. Ahora también, ya ahora con esto de la pandemia, los negocios, la publicidad, todo se ha venido dando a través de lo digital, a través de las redes. ¿Y qué se necesita ahí? Un diseñador que esté diseñando esa publicidad, que esté diseñando nuevas plataformas también para estrategias de pago en línea, por ejemplo, para estrategias de publicidad en línea, para marketing digital, lo que decía yo hace un momento. Y ahí se necesita el diseño, ¿sí? Y de hecho, esto también ha puesto a prueba muchos nuevos patrones de consumo, muchas nuevas maneras de comprar y de vender, que ya no va a ser igual nuestra vida una vez que termine la pandemia. O sea, muchos vamos a querer comprar de la misma manera y muchos vamos a estar buscando ofertas en línea, que ya se hacía, pero no todos, ¿sí? A mí, yo soy de las que me gustaba más ir a comprar físicamente, ¿sí? Pero ahora la necesidad te ha hecho cambiar patrones y ahí también entra el diseño. O sea, porque ahora es como que quiero ir a buscar una página, cómo busco un producto, cómo hago un pedido, y ahí está el diseño. Sí, que son las áreas del diseño que a lo mejor no estaban, pues, siguen activas, todo el diseño siempre está activo, pero que ahora ha tenido que salir más a la luz y ahora como que ahora sí ponernos como que de frente y decir, mira, siempre hemos estado aquí. La razón es que a lo mejor la sociedad no nos daba nuestro lugar como diseñadores. Y digo la palabra diseñador porque a veces mis alumnos me dicen, ¿por qué habla tanto del diseño? O sea, parece que hablará más del diseño gráfico. Y digo, no,
No, es en general. Yo aprendí gracias a la maestría que tengo, y más que nada la orientación de la dirección creativa, que es para, o sea, la palabra ya no es el mote que le pongamos gráfico, interiorista, de paisajes o lo que tú quieras, no, es en sí presentarte al mundo y decir, soy diseñador, yo diseño soluciones creativas y soluciones que van a resolver un problema. El problema ahorita que resolvió y que está resolviendo es cómo traerle a estos negocios que fueron cerrados, o sea, todo eso es impactante. Y creo que es más impactante también pensar en, por ejemplo, en las agencias de publicidad. O sea, hace unos días me metí a la charla virtual de los viajeros de cosas de Meave, de tipos libres. De tipos libres, Meave, de Roberto Puig, de varios diseñadores. Sí. Y estaban diciendo algo bien importante, que era esa cuestión de lo de cobrar los proyectos, de cómo estaban subsistiendo. Sí. Y creo que eso a los diseñadores, ahorita muchos están diciendo, voy a tener que regresar al freelance, o no, pues no es que regreses, o sea, simplemente es ahora escuchar qué problema tiene incluso tu vecino que vende hamburguesas, obligarle a que este vecino que vende hamburguesas, a lo mejor ahorita ya no le vas a decir, obviamente no, ahorita no le vamos a cobrar, no sé, 10,000 pesos, sea lo que sea, ahora el diseño tiene la función de ayudar y de resolver la comunicación ahorita para que ninguna área se vea afectada más de lo que ya ha sido afectada por la pandemia, ¿no? Claro. Y ya, pues creo que con esto me gustó mucho la charla, Sandrita. Gracias, igual, Rosy. Creo que extrañaba como que esta charla, aunque no lo creas. Gracias. Extraño estudiar. Ahorita ya me conoces, o sea, no sé, he estado pensando en estos últimos días una licenciatura en línea otra vez, una maestría o algo, porque eso, pero me gusta mucho andar en internet, andar investigando cada cosa del diseño, y te digo, me he dado cuenta de todo esto que está pasando. Y que obviamente pues tenemos que ponerle más atención, y esto creo que a todos, no solo a mí, creo que también a mis estudiantes, pues darles este poquito, o sea, un poquito de extra de lo que sea, ¿no? Y pues finalmente, pues a mis alumnos que van a ver próximamente esto, pues ella es la maestra Sandra Altamirano Galván, doctora, más bien, la doctora Sandra Altamirano Galván, es catedrática de la Facultad de Artes Visuales, y es una gran persona, gran diseñadora, y sobre todo es de los maestros que más te dejan huella, ¿no? Bueno, al menos a mí, y creo que muchos nos has dejado una huella muy importante. Gracias. Tú desde tu lado, ya con todo lo que hemos platicado, 3 preguntas que les dirías a mis alumnos que respondieran después de esta plática, o sea, que reflexionaran. 3 preguntas o 2 preguntas que quisieras hacerles. Ok, bueno, pues una pudiera ser, ¿qué es para ellos el diseño editorial? ¿De qué manera lo pueden aplicar en su profesión? ¿Verdad? ¿Cómo su profesión también puede proponer soluciones ante esta situación de contingencia? ¿Sí? ¿Y hacia dónde creen que van? O sea, después de esto, ¿qué pasa con el diseño industrial? ¿Sí? ¿Qué reflexión pueden tomar y de qué manera evoluciona el diseño industrial? Eso sería muy padre, y luego si me puedes compartir las respuestas, pues me encantaría. Sí, claro, esto lo voy a publicar, pues bueno, lo voy a publicar en mi canal de YouTube. Y tú, Sandrita, ¿cómo te pueden localizar, encontrar los estudiantes? ¿Dónde andas en el mundo digital ahorita? Claro, bueno, pues estoy en la Facultad de Artes Visuales, ¿verdad? Imparto ahí las unidades de aprendizaje de diseño editorial
identidad, y también en la maestría en artes estoy dando la especialidad de diseño editorial en la materia de producto integrador. Entonces, ahí estamos también en el departamento de planeación de la Facultad de Artes Visuales, planeación y proyectos estratégicos. Estoy, pues bueno, aquí con correo electrónico sandra.altamirano.glv@uanl.edu.mx. Este es mi contacto ahí universitario. Lo que necesiten, cualquier duda que tengan al respecto del diseño gráfico en general, ¿verdad? Pues ahí estamos, ¿verdad? Okay. También estoy por iniciar unos cursos sobre alfabetización mediática y demás, que luego ya igual te voy a pasar ahí el dato para que si les interesa. Claro. Pero pues te agradezco mucho la entrevista, también me gustó mucho esta dinámica, que hace falta también, pues en estos momentos, ¿verdad? Sí, hace falta, pero pues muchas gracias, Sandrita, te agradezco. Pues si llegaste a esta parte del video, quiero agradecerte mucho por haberlo visto. Déjame tus comentarios, dale like, suscríbete y comparte este video.